Está aquí descrito con otras palabras lo mismo que he dicho. Señales de entrada, señales de salida. Nosotros vamos a estudiar el proceso digital de cómo transformar esas señales para hacer algo útil, ¿no? Con eso. Y bueno, esto que está aquí al medio es nuestro foco de estudio este semestre. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, entonces, como les había dicho, los sistemas digitales, el estudio de sistemas digitales, digital como tal, es una parte, una pieza de todo lo que estamos haciendo para hacer desarrollo de tecnología, ¿no? Muchos de ustedes no necesariamente se van a dedicar a esta parte digital, otros seguramente irán por otro lado, a algunos les gusta solamente el código, solamente hacer software, y bueno, no hay problema. Esto tiene que ver un poco más con el hardware para entender cómo funciona por dentro de una computadora, por eso se llama también tecnología del computador. Esto nos va a dar un poco las armas para entender cómo funcionan ciertas cosas. Sin embargo, no tiene que ver solo con, o no es describir partes de un computador, ¿no? Eh, Tiene que ver con eso, sí, pero no es eso. En realidad es, sobre todo, entender cómo funcionan los sistemas digitales. Y esos sistemas digitales están en los microprocesadores, están en las unidades aritméticas lógicas, están en varios lugares de la computadora. De eso se trata, ¿sí? Por eso se llama tecnología del computador. Y bueno, los sistemas digitales están presentes por todo lado, en la robótica, por todo lado, en las telecomunicaciones. Y no está de más prestarle atención a esta materia. Sin embargo, como les digo, es una pieza más a todo lo que uno lleva como ingeniero y todo lo que uno se está formando. ¿De acuerdo? Todo lo que uno está adquiriendo, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta de los sistemas digitales? Eso es lo que vamos a estudiar este semestre, queridos estudiantes, queridos amigos, amigas. Eh, Ahora, tal vez, si no hay preguntas, a ver, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? No, no, todo bien y para mí todo bien. ¿Los demás? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, entonces, hablemos entonces de cómo vamos a organizar nuestra materia, ya que sabemos qué es la materia, de qué se trata esta materia. Como ustedes saben bien, en la universidad tenemos 4 prácticas que tenemos que hacer a lo largo del ciclo, ¿no? A ver, por supuesto, esto es una idea tentativa, yo voy a tratar de que se cumpla. Sin embargo, a veces es difícil por cuestiones de tiempo. Alguna vez me ha pasado que por carnaval, este año no creo que haya nada, este viernes, sabíamos festejar en la universidad, no sé si se acuerdan el año pasado, que no podía hacer un laboratorio, todo se ha retrasado, cosas así. Pero bueno, a ver, entonces, normalmente esto vale 5%, ¿no? Y bueno, 5%, ustedes lo saben bien. La práctica final vale 20%. El examen vale 50% y si sumo todo, suma 90. Y hay un DP que en realidad yo califico sobre todo la asistencia, porque voy a tener listas de asistencia de todo el tiempo, sobre todo la asistencia y sobre todo que cumplan, ¿no? Con las tareas que se da. Porque por más de que hayan sido a todo 10 y no hayan hecho ninguna práctica, no puedo poner 10, ¿no? Seguramente voy a tener que rebajar. De lo que se trata es de que asistan y que cumplan con su tarea para tener los 10, ¿sí? Con las prácticas que voy a dar. Ya, entonces, ¿cómo va a ser organizado esto? El examen, por supuesto, vamos a dar el día que nos programe la universidad. Y yo calculo que ese examen será un martes, por nuestro horario normalmente damos los martes. Pero les voy a avisar a su debido tiempo, ¿sí? El examen, eso seguramente de aquí a 4 semanas, a un mes y un poquito más va a ser el examen. Entonces, para las prácticas, esta es una materia práctica en realidad. Si no hubiera pandemia, tendríamos que estar en el laboratorio una vez por semana, al menos, para hacer nuestros circuitos, ¿sí? Y bueno, haríamos entre 3 y 4, si es que se pudiera, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Yo tenía entendido que es posible que algunos días algunos estudiantes vayan al laboratorio en la universidad. Ahora, quería preguntarles si en otras materias les han dicho eso o no. De todas maneras, eh, he pensado, he pensado que todo el mundo tiene protos en su casa, ¿no? Protoboard. Sí, sí, yo sí tengo Inge. Los electrónicos tendrían que tener, ¿sí? Entonces, Sí, de todas maneras, para que el gasto no sea muy, ¿cuántos estudiantes somos? Eso también necesito saber. Yo sé que muy varias cosas van a comprar. A ver, somos 12.
Yo sé que se conocen entre ustedes. Ahora miren, es necesario hacer prácticas con circuitos. El anterior semestre, ya que nos ha pescado la pandemia y no, bueno, hemos hecho full simulaciones, pero no es lo ideal. O sea, no, si no, ustedes no tocan circuitos, o sea, no van a tener el feeling para hacer electrónica como tal. Y eso no es lo ideal. Entonces, ya que esta situación se va a prolongar, la instrucción de la universidad, no solo mía, es que los estudiantes hagan laboratorio de alguna manera. No será como antes, todos juntos en el laboratorio, pero por lo menos vamos a hacer laboratorio en nuestras casas de alguna manera, ¿sí? Entonces, para nuestro laboratorio, afortunadamente, no necesitamos gran cosa. Necesitamos un protoboard, mm, que les voy a, no es necesario ahorita, voy a la siguiente clase, cuando hablemos de laboratorio, voy a mostrar. Pero necesitamos, digamos, una fuente que se puede ser reemplazada fácilmente con unas pilas, o si tiene una fuente de algún Atari, de alguna cosa pasada, que bote 5 voltios. Y después necesitamos las compuertas digitales, ¿sí? Y alguna que otra resistencia, más nada. Y eso se puede comprar. Y para los que no tienen absolutamente nada, seguramente va a salir un poquito, pero les ruego, por favor, que hagan el esfuerzo porque es necesario. Ahora, yo entiendo esta situación que todos estamos viviendo. A todos, absolutamente a todos, de alguna manera nos ha cambiado la economía, nos ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra disponibilidad y sobre todo la parte económica. Yo sé que muchas familias, yo lo veo de primera mano, están sufriendo. Y yo me incluyo, mi situación de mi cambio no era así antes de la pandemia. Yo entiendo lo que está pasando. Entonces, si alguien de verdad tuviera muchos problemas en comprar componentes, en hacer este laboratorio por cualquier razón, les ruego por favor que me escriba a mi personal y vamos a encontrar una solución para esa persona. Seguramente no van a ser todos, ¿sí? Pero yo entiendo esa situación. Aparte de que ustedes tienen que pagar pensiones, algunos tienen que mantenerse, algunos son de familias numerosas, N situaciones hay en la vida, ¿no ve? Entonces, si alguna de esas cosas sucediera en su casa, por favor escríbame. Ahora, aprovecho la oportunidad para decirles, la pandemia todavía no se ha acabado, yo les ruego que se cuiden de todas las formas que puedan, cuiden si tienen personas mayores en su casa, traten de ser disciplinados, usen barbijo lo más que puedan, incluso dentro de su casa, si es que piensan que están en riesgo, algunas personas de su familia, traten de cuidarse lo más que se pueda. Pero bueno, si sucediera alguna cosa en sus familias o si ustedes mismos se enfermaran, no sé si habrán pasado, no voy a entrar a detalles, ahí han pasado tragedias, ha pasado de todo, en cada casa es un mundo, ¿no ve? Si sucediera algo en sus familias y ya no pudieran asistir a clases o por un examen o lo que sea, o se empiezan a retrasar, por favor, búsquenme, háblenme, voy a encontrar yo la solución para ustedes, ¿de acuerdo? Cosas pasan, uno no está libre, esta enfermedad es una desgracia, yo lo he visto muy de cerca, les ruego que no se lo deseo a nadie en realidad, que esta enfermedad es demasiado grave y es inexplicable de cosas que suceden. Entonces, si pasara algo con ustedes o en su familia y tuvieran imposibilidad de pasar clases, búsquenme, hablen conmigo, ¿sí? Y si es muy grave y todas sus materias se ponen en conflicto, también pueden hablar con su director de carrera. Por supuesto que les va a escuchar. ¿De acuerdo? No se queden callados. Si se quedan callados, yo no puedo saber qué está pasando y no puedo ayudarles, ¿sí? Pero bueno, dicho eso, que ustedes deben cuidarse de la pandemia, lo que yo había pensado, en realidad lo que va a pasar es que ustedes van a ser grupos de dos, máximo de tres, pero prefiero que sea de dos para que no haya mucha juntarse, digamos, entre tres, que sea de dos para comenzar. Entonces, de dos para que ustedes compren los componentes y hagan los circuitos. ¿De acuerdo? Y me lo van a presentar vía virtual. ¿Está bien? Entonces, entre ustedes también, por favor, a ver, yo no quisiera que se reúnan entre muchos. De todas maneras, si entre esos dos se van a ver para comprar componentes o para hacer los circuitos, por favor, tengan mucho cuidado. ¿De acuerdo? Siempre usen barbijo, eh, traten no ser imprudentes, ¿no? Ya que van a ir a otra casa o van a ser en otro lado, traten de airear bien el ambiente, usen barbijo, si se puede doble, no se saquen, no sean imprudentes, ¿sí? Cuídense, por favor. Ahora, si hay alguna persona que no quiere por ningún motivo juntarse por grupos, bueno, pues lo puede hacer solo y podemos ver la cantidad de circuitos reducir o alguna cosa. Igual me habla. Pero el estándar va a ser grupos de a dos
Esto para aligerar costos a nivel componentes y también porque a nivel ingeniería siempre es bueno trabajar con alguien, ¿no? Trabajar solo no sirve de mucho. Las grandes cosas se hacen siempre en equipos de ingenieros, normalmente multidisciplinarios en este último tiempo, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que trabajar con un mecánico, con un electromecánico o con alguien de sistemas y bueno, tengo que entender. Y bueno, esa capacidad también ustedes tienen que desarrollar de entenderse con otras personas. Pero bueno, yo no se voy a obligar a entenderse con alguien que uno conoce. Cuando ustedes llegan a un trabajo, normalmente los compañeros están ahí y hay que caerles bien y bueno, con uno es nuevo tiene que desenvolverse de esa manera, ¿no? Eso también tienen que aprender, es una habilidad social, no se aprende necesariamente en la universidad, pero bueno, yo soy consciente de eso y por eso siempre he tratado de hacer grupos en mis clases, ¿sí? Esa es una habilidad que hay que desarrollar. Ahora, pandemia de por medio, yo quisiera que tengan mucho cuidado. Si hay alguien que no le parece la idea porque tiene mucho cuidado de no salir, bueno, me dice y encontramos solución, podemos hacer menos circuitos y hacerlo solo, ¿sí? Y si hay alguien, como les digo, que estuviera en la imposibilidad de comprar componentes, igual me dice. Yo estoy abierto a todo, yo he escuchado todo, no se preocupen, igual va a ser todo privado, yo lo voy a solucionar de una forma, o sea, va a ser entre ustedes y yo, no lo voy a divulgar. Pero bueno, entonces necesito grupos de dos. En este ciclo solo van a haber dos prácticas, ¿sí? Aquí va a estar el laboratorio uno y aquí al final el laboratorio 2, ¿sí? Y de aquí voy a poner la simulación del laboratorio uno y aquí la simulación del laboratorio 2. Entonces vamos a ver, van a haber dos laboratorios, o sea, hay que comprar dos veces componentes en un mes. No es mucho, cuídense por favor, estoy repitiendo varias veces, en los grupos traten de no ser imprudentes, vean cómo lo pueden armar, pueden comprar los circuitos integrados y decir, tú haces el uno, yo hago el 2 y ni siquiera se ven, ¿sí? Pero lo presentan, la nota va a valer para los dos. Vean la forma, por favor, de no complicarse, de reunirse lo menos posible. De todas formas, lo pueden hacer todo virtual, como estamos haciendo ahora. No es necesario que se reúnan, entonces cuidado con eso. Y esto está grabado, así que no estoy diciendo que sí o sí tienen que verse ustedes. Eh, Así que cuídense, por favor, y sobre todo, ustedes son jóvenes, tal vez no tienen mucho miedo a la enfermedad, pero cuiden a sus personas cercanas, ¿sí? Tal vez muchos ya han pasado, pero bueno, no está de más decirles que se cuiden y también hay que cuidar a la sociedad como tal, ¿no? Si la pandemia sigue y sigue, cada vez va a estar peor esto, entonces contribuyamos cuidándonos para no contagiar a nadie, incluso a nosotros no nos pasa nada, y no crear desorden en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, la práctica uno va a ser la simulación del laboratorio uno. La práctica 2 es el laboratorio uno como tal. O sea, aquí va a haber circuitos físicos, ¿sí? Aquí va a haber circuitos físicos. Vamos a aprender a armar. La práctica 3 es la simulación del 2 y aquí otra vez hay circuitos físicos, o sea, en proto, ¿sí? Para los que no conocen proto, yo les voy a mostrar todo cómo funciona y demás cosas. Y esta va a ser una práctica escrita, ¿sí? De ejercicios que tienen que ver con las dos prácticas que hemos hecho. Esto es escrito. Es preparación para el examen. Y el examen lo vamos a tomar en función de la práctica final y va a tener mucho que ver con lo que hemos hecho aquí. Y bueno, los que han hecho todo, las simulaciones y demás, en el examen sin problemas van a estar. Y bueno, ya saben, esto del DP es la asistencia y el cumplimiento sobre todo. ¿De acuerdo? Pero ya saben, en esta parte yo puedo ser bien flexible siempre y cuando me hablen y me expliquen qué problema tienen. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre cómo vamos a calificar? ¿Cómo vamos a El trabajar? examen va a ser escrito, ¿no? Por supuesto que el examen va a ser escrito. Sí, sí. Está bien. ¿Alguna otra duda? No, no, todo bien, Inge, todo bien. Entonces vayan pensando con quién pueden hacer grupo, si no es que quieran hacer solos. Eh, Somos 12 ahorita, ¿sí? 12, entonces me imagino que pueden haber 5 grupos, entre 5 y 6. Tal vez algunos más se vayan a añadir. Y 5 y 6 me parece buen número de grupos para que entre grupos también puedan ayudarse, que ya que van a armar el mismo circuito, si hay algún problema pueden ustedes ayudarse. ¿De acuerdo? Todavía no compré nada, ya voy a anunciar qué es lo que hay que comprar para el primer laboratorio dentro de unos días. En realidad, hasta las 2 semanas, o sea, al final de las 2 semanas, que la siguiente semana tenemos una clase menos, pero al final de las 2 semanas deberíamos tener ya la práctica 1 y la práctica 2 totalmente entregadas. Igual,
Con la entrega de prácticas yo voy a ser bastante flexible. Sin embargo, ordénense ustedes porque después al final no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, hasta las primeras 2 semanas, vamos a poner 2 semanas, ¿sí? 2 semanas ya debería estar todo esto resuelto y las últimas 2 semanas todo esto resuelto. La práctica final voy a entregar máximo este viernes, les voy a dar para que vayan haciendo, pero se entrega el día del examen, ¿sí? Es preparación para el examen, pero eso no quiere decir que hay que hacer un día antes del examen, recién la práctica final, ¿no? Simplemente, como ya lo van a tener antes, lo que se trata es de que vayan ustedes practicando poco a poco los temas que se van avanzando, ¿sí? De eso se trata. Entonces, tiene que haber circuitos. Se trata de hacer eso. Yo voy a filmar o les voy a pasar algunos videos de circuitos como tal, donde yo voy a armar algunos de sus circuitos. Igual hay esos circuitos en la web, pero de todas formas les voy a mostrar cómo hacer. Eh, si mejora la pandemia, me imagino que el segundo ciclo tal vez podamos vernos con la mitad de los estudiantes un viernes, con la otra mitad el otro viernes, cosas así podríamos hacer. Pero por ahora no, ¿sí? No nos pongamos en riesgo. Si los llamo a todos al laboratorio, vamos a ser 13 personas en ese laboratorio, 12 digamos, juntos ahí. Y bueno, basta con que uno traiga para que todo mundo, o sea, basta que haya un problema, ¿no? Yo, pues, en lo personal, no sé si habré pasado, pero no quiero ni siquiera someterme a la chance de pasar. Así que no sé cómo están ustedes, pero prefiero yo tener cuidado y bueno, cuidar a la sociedad, a mi barrio, a mi casa, a todos, ¿sí? Entonces, espero que esté claro. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos por buen camino. Inge, Dime, Inge, dime. ¿puede haber un grupo de 3 de electrónica? Eh, empezaremos diciendo que no. Si es que no se puede armar y somos impares, sí. ¿Sí? Así quedaremos. Ya. Ok. Prefiero que sean de dos, es que tres es mucho. A ver, ¿cuántos somos? Ya, miren, para no ser drástico, pueden haber grupos de tres, ya está autorizado, no hay problema. Igual, trabajar con 4 o 6 grupos es prácticamente lo mismo. Entonces, no sé quién me ha preguntado, pero si alguien quiere hacer De hecho, grupos de Inge, tres, ya. Delia, Gracias. si alguien quiere hacer grupos de tres, adelante, ¿sí? Entonces, Sí, voy a mandar un drive entre hoy y mañana, de manera que ustedes puedan anotar sus grupos poco a poco, ¿sí? Ustedes se conocen entre ustedes, saben con quién les gusta trabajar, y bueno, pónganse en situación, pero entre tres, a veces uno no hace nada, y bueno, traten de cuidar eso también, ¿no? Yo quiero que todo el mundo toque un circuito, ¿sí? ya, listo, ¿Preguntas? Inge. Gracias. ¿Está bien, Delia? ¿Alguna otra cosa? Bueno, esta es la organización para este ciclo. Está pensado así para avanzar todo lo que tenemos que avanzar en teoría y a la vez hacer prácticas. Los viernes normalmente son viernes de laboratorio. Entonces, este viernes tengo que mostrarles yo cómo son los simuladores. Entonces, ahora, preguntas. ¿Ustedes qué simulador manejan o qué simulador les gusta? Yo sé que el año pasado hemos utilizado Circuit Maker con varios de ustedes, ¿no? Yo sé que varios de ustedes también manejan Proteus, ¿verdad o no? Sí, yo tengo más afinidad al Circuit Maker, ¿no? Porque hemos manejado con usted bastante. Entonces, Circuit Maker. Proteus hemos manejado un poco una época, pero no tengo tanto. Pero sí, no, yo no me hago ningún problema con cualquiera y nos adecuamos nomás con el que usted prefiera o crea que es más conveniente. O por ahí para un laboratorio creo más conveniente el Proteus, otro Circuit Maker, depende. Yo, en mi caso, no hay ningún problema. Ya, entonces, si la mayoría de la gente no está así totalmente inflexible con eso, vamos a tratar de comenzar con Proteus o Circuit Maker, es parecido, ¿no? Pero el viernes haríamos una clase de simulación. Voy a enseñar simulación. Yo sé que muchos ya se imaginan cómo es. En Circuit Maker es fácil, le pones digital y vas buscando las compuertas y eso nomás es. Pero de todas maneras, el viernes voy a enseñar un poco de simulación para que hagan la primera práctica, ¿sí? Que tiene que ver con simular los circuitos del laboratorio 1. Y el siguiente viernes ya deberíamos tener funcionando nuestros circuitos. Ahora, eso no es a rajatabla, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de que
de que cumplamos, si cumplimos este cronograma por semanas, nos va a ir mejor, o sea, va a ser más ordenado nuestro avance. Si todo lo queremos hacer al final, vamos a tener problemas. Y eso traten de evitar. Uno cuando tiene más orden, normalmente en su desarrollo profesional, académico, incluso en la vida, hay más chance de que le vaya bien. Ahora, con más desorden, algunos les va bien igual, pero no saben cómo cuesta cuando uno es desordenado que te vaya bien. Eso, eso yo he visto de primera mano. Entonces, trataremos de ser lo más ordenados posibles. La gente que tiene orden tiene más chance de que tener éxito en las cosas que hace. Los demás a veces les sale o no, eso ya es otra cosa. O si digamos, ahí yo he conocido muy capaces con desorden que lo han logrado, pero bueno, son casos raros. Entonces, trataremos de tener orden y tratar de presentar las cosas cuando se diga, ¿no? Todavía no estoy dando ninguna fecha para nada. Primero voy a hablar de simulación el viernes. ¿Sí? Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende todo? Sí, sí, todo bien, Inge. Ya, bueno, vamos entonces. Ya sabemos entonces para qué estudiamos sistemas digitales, eso creo que es uno de los objetivos de ahora. ¿Para qué se estudian sistemas digitales? Sabemos cómo se organiza la materia para este primer ciclo, cómo voy a calificar. Todo va a estar en el Moodle. Ya les he dicho, la gente que no está en el Moodle tiene que crearse una cuenta. Y bueno, comencemos entonces. A ver, vamos a comenzar entonces con nuestras primeras diapositivas. No voy a ver todo, pero a manera de introducir cómo vamos a manejar los sistemas digitales, en realidad los sistemas digitales están basados en una parte de la matemática que se llama lógica proposicional o lógica matemática, ¿sí? Esto existía desde la época de los griegos, por supuesto. Y bueno, en función de este tipo de cosas, de esta lógica, es que se han creado los sistemas digitales. En esta clase, y nada más que esta clase, voy a hablar un poco de matemática. Yo sé que esto no hemos llevado a la universidad en álgebra, no está contemplado. En otros lugares llevan, y no está de más que ustedes conozcan, por lo menos por nombre, qué es la lógica matemática. Y después van a ver que cuando esto se entiende un poco, es más fácil irse a los sistemas digitales porque es prácticamente lo mismo, cómo funcionan, sobre todo en las partes más básicas. Entonces, en lógica matemática, lo primero que hay que ver es un enunciado declarativo, ¿no? Digamos, yo vivo en La Paz. Entonces, yo vivo en La Paz, hay dos posibles conclusiones, o verdadero o falso, ¿no? Pero nunca es verdadero y falso al mismo tiempo, ¿sí? Eso es una proposición que tiene un resultado, verdad o falso, ¿sí? Entonces, en función de que es verdadero o falso, nosotros vamos a desarrollar toda una serie de operaciones. Entonces, cuando es verdadero, vamos a decir una D, o en digital vamos a llamar un uno, ¿sí? Todo lo que es verdadero, un uno, o todo lo que es falso, un cero en digital, una F, ¿no? Entonces, aquí ya estamos entrando a la lógica binaria, que hay solo dos cosas, dos valores, o verdadero o falso. No hay tal vez, o puede ser, tintas medias no existe. O cero o uno, ¿sí? Lógica binaria o lógica digital, si quieren. Así funciona la lógica matemática y así funcionan los sistemas digitales. Vamos a ir comprendiendo entonces. Después, una vez que he hablado de esa proposición, yo vivo en La Paz, una proposición, puede ser verdadera o falsa. Yo puedo decir, yo vivo en Múnich, y sigue siendo una proposición, seguramente puede ser verdadera o falsa. Entonces, una vez que hay una proposición, hay que armar una tabla de verdad representando los posibles valores de verdad que podría tomar esta proposición o un conjunto de proposiciones. Entonces, ¿para qué sirven estas tablas de verdad? Sirven para mostrar las relaciones que hay entre todas las proposiciones, ¿sí? Y las operaciones lógicas que hay. Entonces, por ejemplo, si tengo una sola proposición, esta P, le voy a llamar P, fíjense. Entonces, digamos, yo vivo en Múnich, será verdadero o falso, ¿no? Si tengo dos proposiciones, fíjense, yo vivo en La Paz, yo vivo en Múnich, y todas las combinaciones de esas dos ya no son solo verdadero o falso, ya son todas en total son cuatro. O sea, ¿cuáles son las combinaciones? Las combinaciones son o los dos verdadero, o el primero verdadero, el siguiente falso, el falso, primero el falso, después el segundo verdadero y los dos falsos, ¿no? Esas son todas las posibles combinaciones de todas las proposiciones. Y bueno, si tengo tres, habrán ocho posibles combinaciones. Y fíjense, entonces, cuando hay una proposición es fácil, solo es verdadero o falso. Cuando hay dos, es 2 al cuadrado. Al principio era 2 a la 1. Cuando hay 3, 2 al cubo, o sea, 8. Esto tiene que ver con análisis combinatorio que seguro han hecho en álgebra. O en, no,
en estadística, ¿no? Alguien debió hacer un poco de análisis combinatorio cuando estaban en primero, aquella vez, ¿no? Y si tuviera 4 proposiciones de las cuales quiero saber sus posibles combinaciones, ¿cuántas habrá? ¿Quién me dice? Con 4, 2 a la potencia. 2 a la potencia 4 Muy sería. bien, Perdón? total, 2 a la 4 es 16. 16, muy bien. Ah, se cortó, sí. 16 posibles combinaciones cuando hay 4, ¿no? Ah, claro, sí, 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 ah, ya, ya. Entonces, las proposiciones y las tablas de verdad hay que estudiar de esta manera para saber todas las posibles combinaciones, todos los posibles casos que puedan haber. Ahora, recuerden, siempre es o verdadero o falso cada proposición. El resultado también va a ser o verdadero o falso. No hay medias tintas, o 0 o 1. ¿De acuerdo? Así funciona la lógica matemática y así también funcionan los sistemas digitales. Entonces, esto es la manera de introducción. Entonces, aquí están. ¿Cuántas filas tiene la tabla? Si tiene una proposición, 2 valores, y si tiene n proposiciones, tendrá 2n valores, ¿no? O sea, digamos, si tengo 5, tendré 2 a la quinta, 32 posibles valores de combinaciones. Es lo primero que hay que saber para construir una tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿qué es? Son las posibles combinaciones que tiene uno de diferentes proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos los tipos de proposiciones. Existen proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿Sí? Esto es lógica matemática, pero van a ver que cuando uno entiende esto, fácilmente puede irse a la parte digital, o sea, a estudiar los sistemas digitales como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una proposición simple es, Ecuador es un país latinoamericano. Proposiciones compuestas es negar una proposición, como no fui al trabajo, fui a clase y, cuando uno pone un y, es proposición compuesta, cuando pone un o, es proposición compuesta, entonces, o sea, una consecuencia de sí, solo sí, este tipo de cosas son proposiciones compuestas, que unen dos proposiciones y la juntan con un conector, ¿no? Y bueno, en lógica matemática, en realidad este tipo de lógica también sirve para hacer filosofía, pero no vamos a entrar a eso. Existen ese tipo de proposiciones. Igual en digital van a existir. Entonces, las proposiciones son letras, aquí están los conectores que representan las operaciones y los signos de agrupación. ¿Sí? Entonces, cada proposición se basa en una letra. Aquí en el ejemplo, Sucre es la capital del departamento de Chuquisaca, proposición. Trinidad es la capital del departamento del Beni, otra proposición. Si le pongo y, estoy haciendo una conjunción entre las dos. De alguna forma está haciendo una operación entre la primera y la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a los conectores lógicos que son prácticamente las operaciones. La primera es la negación. Entonces, si digo todo un número elevado al cuadrado es positivo, se llama P, y digo no todo número elevado al cuadrado es positivo, es no P. Entonces, eso es una forma de negar la proposición. En digital, cuando hablamos de digital, seguramente esta proposición tendrá un valor o 0 o 1, y cuando pasa mi circuito, ya el que era 0 va a volver 1 y el que era 1 se va a volver 0. Cuando alguien hace una negación en digital, lo que está haciendo en realidad es cambiar el valor. Si llegaba a un voltaje de 5 voltios, que quiere decir un 1 lógico, eso se vuelve 0 lógico, y si llega a un 0 lógico, se vuelve 1 lógico. Esa es la operación de negación. ¿De acuerdo? En lógica matemática es simplemente escribir la proposición con la parte negada. ¿Sí? ¿Cuál es la tabla de verdad de eso? Fácil, ¿no? La tabla de verdad es que si llega una proposición verdadera, entonces el resultado será falso. Si llega falso, entonces el resultado será verdadero. Esto es lo que hace la operación de negación en una proposición. Ahora, fíjense, me estoy adelantando un poco para que no digan qué está haciendo, no tiene nada que ver con digital. En realidad, claro que tiene que ver con digital. En digital, digamos, voy a manejar una señal, una variable lógica, y aquí voy a tener su resultado. Voy a poner R, otra variable. En digital, si meto un 0, su resultado será 1. Si meto un 1, su resultado será 0, que es exactamente lo mismo cuando hago negación. Y esto le voy a llamar en digital un NOT. ¿Sí? Una operación NOT lo que va a hacer es invertir. ¿Sí? O inverso, si quieren. Lo que va a hacer es invertir. Lo que va a hacer es tomar todos los ceros y volver los unos. Tomar todos los unos y volver los ceros. Y eso ya es la primera operación en digital que vamos a empezar a estudiar. ¿Sí? Y para hacer esto, por supuesto que hay un circuito de por medio del cual voy a hablar también, pero no voy a entrar a fondo en eso porque no es el objetivo hacer microelectrónica. Sin embargo, los que quieren, les puedo dejar algunos documentos. Bueno, esa es la primera operación, la operación de negación. ¿Sí?
Vamos a la primera conjunción, al conector y, ¿sí? Por ejemplo, P y Q, ¿no? Jorge viajó a Madrid y Luis viajó a Quito. Son dos proporciones que pueden ser verdaderas o falsas, eso no importa. Pero la tabla de verdad entre dos proporciones y es esta. Si las dos primeras son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. Y todo lo demás es falso. Fíjense, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. O sea, la operación entre estas dos es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? Y a esto en digital le voy a llamar operación AND. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer para que esto sea digital es que en lugar de B pongo 1 y en lugar de F pongo 0. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Hasta el momento se entiende? ¿Preguntas? Sí, 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 se entiende, Inicio. Bueno, O sea, las B son los unos y los F son los ceros, ¿no? sí, eso es lo que estamos haciendo. Pero al final, o sea, esto estoy hablando de lógica matemática, pero van a ver que digital, al principio por lo menos, viene de esto, de esta lógica que han estudiado los griegos, por supuesto, y en algún momento han pensado, ¿qué pasa si utilizamos esa lógica para hacer nuestros sistemas digitales? Y eso se ha quedado como tecnología digital, ¿sí? Pero es una operación, hay que verlo como una operación entre dos variables. Si llegan dos verdaderos, entonces la respuesta será verdadera siempre y cuando la operación sea esto, que es un AND, ¿sí? Entonces, si mi sistema digital llegan dos variables, y aquí está mi respuesta, y sé que aquí hay un AND, si llegan A y B verdaderos, o A y B unos, entonces la respuesta será un 1, ¿sí? Si llegan A y B 1 y 0, la respuesta será un 0. ¿Ven? Esa es la primera operación. Este AND es el primer sistema digital simple que vamos a manejar, con dos entradas. Ah, ¿De acuerdo? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es fijarnos la tabla de verdad. La tabla de verdad es la que nos va a decir qué respuesta vamos a tener. en Ahora, ese caso, A y B ya son, o sea, son entradas digitales o digitales, digitales, ¿no? digitales, Claro, porque entran digitales. como cero y unos, ¿no? Claro, la parte analógica, esa parte a mí no me corresponde hablar. Podemos hablar un poco, pero el tratamiento de señales, todo lo que hay que hacer para que llegue a ser digital, eso no es parte de la materia. Pero, sin embargo, hay que ver que todo el mundo era analógico y para que llegara a A y B ha tenido que sufrir un proceso digital. ¿De acuerdo? Ok, ok, perfecto. Entonces, esto es la primera parte de operaciones en digital, ¿sí? Con dos variables. A y B, con esta operación AND, producen ese resultado en función siempre de la tabla de verdad. La tabla de verdad me va a decir cuál es el resultado para esta operación, ¿sí? ¿Y esto de dónde viene? De la lógica matemática. La lógica matemática ya ha definido una tabla de verdad en función de simplemente lógica, o sea, de decir si esto es verdad y esto es verdad, entonces el resultado tiene que ser verdad. Pero bueno, eso no se va a discutir mucho, sin embargo, quiero que se vea que la inspiración para llegar a los temas digitales ha sido la matemática como tal. Y si alguien algún día les habla de lógica matemática, no quiero que digan, no sé eso qué será. Es simplemente esto de valores verdaderos y falsos, conjuncionados, que tienen que ver con tablas de verdad. Eso por lo menos hay que saber. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Entonces, cuando pongo un O en lugar de un AND, por supuesto tendré otra tabla de verdad. ¿Sí? Y aquí la operación ya no se va a llamar AND. Esto voy a repetir de todas maneras, no se preocupen. Simplemente era para dar introducción. Mi objetivo de hoy era introducir. Entonces, esta operación que en matemáticas se llama disyunción, nosotros la vamos a llamar OR. ¿Sí? Entonces, si entran dos unos, la respuesta es un 1. Si entra 1 y 0, la respuesta es un 1. Si entra 0 y 1, la respuesta es un 1. Si entra 0 y 0, la respuesta es 0. ¿De acuerdo? Otro sistema digital simple que tiene que ver con estas operaciones. ¿Sí? Y así poco a poco vamos a ir definiendo todas las operaciones que nosotros tenemos que hacer y que nos van a servir para hacer nuestros desarrollos más grandes. ¿Sí? Este O exclusivo también existe en los sistemas digitales. Aquí está la tabla de verdad. La voy a ir escribiendo poco a poco, no se preocupen. El condicional también podemos de alguna manera describirlo en digital y tiene su tabla de verdad. ¿Cuánto tiempo me queda?
A ver, esto de todas formas se los voy a dejar. Simplemente quería que vean cómo funciona. A ver. Ya. Vamos a hacer la siguiente clase lo que queda, o la parte de lo que queda para que no quede así hueco. Pero de todas maneras, entonces, la lógica matemática parte de proporciones. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. Parte de proporciones que pueden ser verdaderas o falsas. Cuando hago conjunciones, como en este caso con una conjunción y, el resultado de todo puede ser verdadero o falso dependiendo si la entrada es verdadera, o la primera entrada es verdadera, la segunda entrada es falsa, o recíprocamente, o de la inversa, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es analizar cuál será el resultado de toda la proposición compuesta. La proposición compuesta puede ser también verdadera o falsa. Para analizar todos los posibles casos hay que armar una tabla de verdad. Y ya que hay dos proposiciones simples que están entrando, conjuncionadas por este operador, entonces solo hay 4 posibilidades, porque hay dos entradas, ¿no ve? Hemos dicho 2 al cuadrado, 4 posibilidades. Aquí están las 4 posibilidades. Si los dos son verdaderos, entonces la respuesta es verdadera, ¿sí? Y así sucesivamente puedo ver. Para cada operación hay una tabla de verdad. La tabla de verdad me va a decir qué sucede con el resultado de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces en digital nos olvidamos los verdaderos y falsos. Simplemente digo, si meto dos unos, la respuesta es un 1, siempre y cuando la operación con la que estoy trabajando sea esta operación. Esta operación que en digital le voy a llamar AND. ¿De acuerdo? Y bueno, lo mismo puedo decir para el otro. Para abajo. El resultado es 0 cuando meto dos ceros, siempre y cuando esté hablando de AND. Ahora, si no estoy hablando de AND, por supuesto que en un OR, por ejemplo, ya cambia todo, ¿no? Si meto dos ceros, si meto 1 y 0, seguramente dará un 1. En el otro caso no pasaba eso, porque es otra operación, ¿sí? Entonces pensaremos siempre entre ceros y unos, esas operaciones. He presentado 3 operaciones hoy día, que son la inversión, el AND y el OR. Esas son las 3 principales básicas para empezar a manejar todo esto, ¿sí? Vienen en la lógica matemática, pero simplemente hay que verlo como ceros y unos que llegan. La operación se hace en función de si el primero es 0, el segundo es 0 y todas las posibles combinaciones. 0 o 1, 0 o 1, ¿no? Todas las posibles combinaciones que hay, que en este caso son solo 4. Listo, queridos amigos, esa es la introducción que pensaba hacer. Espero que esté bastante claro. Todo lo que hemos hablado de la labor del ingeniero, para qué sirve digital. Después hemos hablado de cómo se organiza la materia y ahora estamos hablando un poco ya de tablas de verdad y las operaciones básicas que hay a nivel lógico-matemático, que también las operaciones, que son las mismas en las operaciones básicas que hay en digital. ¿Sí? Me queda menos de un minuto, entonces si hay dudas, por favor, es el momento. Si no, nos veríamos, no sé qué día nos toca, mañana, ¿no? Sí, mañana Sí. nos toca. Ya, mañana nos vemos entonces a primera hora para continuar con esto y ya voy a hablar de álgebra de Boole, eso está planificado. Y si se puede, mañana ya voy a empezar a hablar del laboratorio. Yo considero que el viernes voy a hablar del laboratorio conjunto con la simulación, sí, para que vayan ya comprando y viendo cómo van a hacer. ¿De acuerdo? Y también les Ok, voy a perfecto. postar el laboratorio en el Moodle. Listo, es todo por hoy. Entonces, que les vaya bien, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta Listo, mañana. hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta mañana. Ingeniero. Hasta mañana.